Vamos a ver algunos ejemplos de la solución de la ecuación de Laplace en una dimensión. Considerando una dimensión, lo que se establece es que el potencial solo va a depender de una variable. Y si consideramos las coordenadas cartesianas, nuestro potencial, al depender de una sola variable, quizás planteo la ecuación de Laplace en 3 dimensiones, pero el potencial va a ser función únicamente de una variable. Vamos a considerar primero que es dependiente de x. Si el potencial depende de una variable y si es x, entonces en la ecuación de Laplace tendríamos estos términos que se van a anular y la derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden que al resolverla, es decir, pueden decir, ok, ¿qué función al derivarla 2 veces, ambas con respecto a x me queda 0, o integran 2 veces esto y lo que les queda es una función lineal? En este caso, el potencial dependiente de x tiene esta forma, donde a y b son constantes a determinar. Si consideramos un problema en particular o tenemos que establecer condiciones para poder encontrar estos a y b, condiciones vamos a llamar de frontera. Entonces, si estamos diciendo que el potencial depende de x, entonces las superficies equipotenciales serían superficies para las cuales x es constante, es decir, que serían planos paralelos al plano, voy a marcar aquí, planos paralelos al plano YZ. O sea, yo podría marcar, por ejemplo, que esta es, voy a marcar el rectángulo, que este es una superficie equipotencial, que estaríamos diciendo que esa es x igual a 0. Y puedo marcar más adelante la superficie equipotencial. En este caso voy a llamar x igual a d, donde d es cierta distancia que la separación entre los planos, que en este caso son infinitos. Si lo veo de cierto ángulo, puedo ver los planos infinitos, son paralelos en este caso. Y si digo aquí x igual a 0, claro, aquí se extienden de manera infinita en y y z, ¿verdad? Aunque no lo estoy dibujando. Pero al tener las superficies equipotenciales, el campo sabemos que tendría que ser dependiente. Si el potencial solo depende de una variable, entonces el campo, al tomar el gradiente del potencial, pues el campo iría completamente en dirección de esa variable. Es decir, en este caso el campo iría en x unitario. Ahora, como dependerá de qué tipo de función es, porque la función es esta, pero podemos considerar lo siguiente. Puedo decir que en el plano x0, el potencial en todo lugar, dado que es una superficie equipotencial, le puedo llamar un valor 1. Es decir, lo voy a colocar así. El potencial en x igual a 0 es un valor 1. Y el potencial en x igual a d es un valor 2. Ahora dependerá de cuál potencial sea mayor, más grande, es decir, 2 o el 1, para que el campo tenga una dirección hacia arriba o hacia abajo. Pero si yo dibujo las líneas de campo, las líneas de campo son rectas.
Y recordemos que los planos en este caso son infinitos. Les puedo calcular el campo simplemente diciendo, bueno, sé que el potencial en x igual a 0 es igual a evalúo, ¿no? A por 0 más b, y eso es un valor conocido entre comillas, vamos a suponer que los conocemos, y que el potencial en x igual a d es un valor conocido phi sub 2. De forma que como el valor del phi sub 1 es b, yo puedo despejar d y digo d sería phi sub 2 menos phi sub 1 sobre, o a la constante, quiero encontrar más bien, phi sub 2 menos phi sub 1 entre d. Y obtengo entonces el potencial en cualquier punto entre los planos, porque estamos considerando que entre los planos, pues en esa región, en medio, no hay densidades de carga, porque recordemos que si hubiese densidades superficiales de carga, tendríamos que lidiar con la ecuación de Poisson. Pero puedo establecer entonces el potencial en cualquier punto y decir, bueno, reemplazo A, que es un valor phi sub 2 menos phi sub 1 sobre D por X más phi sub 1. Entonces, en este caso, la solución del problema se puede encontrar si tenemos las llamadas condiciones de frontera, es decir, conocer el potencial en dos puntos. El campo eléctrico entonces sería menos el gradiente, pero el gradiente se reduce a una derivada ordinaria, entonces tendríamos menos phi sub 2 menos phi sub 1 entre d en dirección x. Y vean que aquí dependerá, ¿no? Porque si phi sub 2 es mayor que phi sub 1, el campo iría entonces en dirección de menos x. Es decir, si phi sub 2 es mayor que phi sub 1, el campo iría hacia abajo, ¿no? En menos x, porque el campo, recuerden que va en la dirección en la que decrece el potencial. En cambio, si phi sub 1 es más grande que phi sub 2, el resultado va a ser positivo y el campo iría hacia arriba, porque el campo va en la dirección en la que el potencial decrece. Vamos a considerar que el potencial 1 es mayor que el potencial 2. De manera que la diferencia potencial que está acá, es decir, yo puedo definir la diferencia potencial como phi sub 1 menos phi sub 2, de manera que esa diferencia potencial, vean que al definir que 1 es más grande que 2, sea positiva, y el campo iría en dirección de x positiva. Pero claro, deberemos considerar conocidos esos potenciales y la ubicación podría cambiar. Quizás no serían en x igual a d o en 0, pero serían en ciertos x, saber cuánto es el potencial. Pero consideramos que las superficies equipotenciales son planos infinitos. Infinitos. ¿Qué sucede si hacemos una aproximación a planos finitos? Que es el llamado problema de las placas paralelas.
Si consideramos las placas paralelas y queremos que nuestros resultados funcionen para las placas que sean finitas, lo que hay que tomar en cuenta es las condiciones del campo eléctrico en los bordes, porque si bien es cierto, el campo siempre va a ser en dirección perpendicular a las superficies equipotenciales, el problema es que cuando salga aquí el campo, aquí en el borde o muy acá, podemos tener un efecto así, donde sea perpendicular y aquí vuelva a ser perpendicular. Y eso es por la geometría, ¿no? Claro, si fueran infinitos no habría necesidad de estar viendo qué sucede en los bordes. Pero es una situación que podemos obviar y decir, si despreciamos ese efecto de lo que sucede en el campo en los bordes, podemos utilizar entonces esta aproximación, dado que esto garantiza o esto establece que el campo siempre va a ser uniforme. Y en el caso del efecto en los bordes ya se pierde, ya no sería uniforme justo ahí. Entonces hacemos una aproximación que en la práctica es válida, decir, bueno, consideremos placas finitas o planos finitos que van a ser placas y pensemos en cómo calcular la capacitancia. Es decir, digamos que tienen cada una, son paralelas y cada una tiene un área de sección transversal A. Entonces, ¿cómo obtener la capacitancia dados estos resultados? En primer lugar, como tengo el campo, vean, en términos de la diferencia de potencial, lo que puedo recordar es que en la superficie de un conductor, el campo, en la superficie, el campo era igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. De forma que yo puedo decir, bueno, si tengo ahí la expresión de que el campo es la densidad sobre epsilon 0, yo puedo despejar la densidad de carga. Y decir, bueno, si el campo va en esta dirección y el campo va saliendo, quiere decir que aquí tendríamos una carga Q porque el campo va hacia afuera. Entonces, si quiero hablar de un capacitor, puedo decir la carga de este es Q y la otra carga es menos Q. De forma que esa carga Q es la integral de la densidad superficial de carga en esa placa. En este caso estamos hablando de la placa superior o menos Q en la placa inferior. Entonces, como la densidad de carga la puedo escribir como la componente normal del campo ahí multiplicado por epsilon 0, o sea, esto es la componente normal por epsilon 0, te puedo decir epsilon 0 por la componente normal, que en este caso, como esta es dirección del eje X, la componente normal es la diferencia potencial entre D, que es la separación, en todo caso, de las placas. Y un diferencial de área. Como la expresión del epsilon 0, la diferencia potencial y D son unas constantes, eso sale del integral y lo que me quedaría simplemente es el área al integral, el DDA pues es el área de las placas, que son ambas iguales y paralelas. Por lo que tengo una relación carga-diferencia potencial y puedo calcular la capacitancia como la relación carga-diferencia potencial, quedándome simplemente epsilon 0 A sobre D. Y este es conocido como la capacitancia, valga la redundancia, del capacitor de placas paralelas. Pero repito, se ha considerado los efectos del campo eléctrico en los bordes nulos para que podamos considerar que la expresión del campo eléctrico ahí es válida. Notemos que también esta expresión depende de epsilon 0, depende del área, depende de D. O sea, son factores meramente geométricos, de manera que si nosotros modificamos el área
Claro, tiene que ser, si modifico el área de uno, debo modificar el área de los dos. Estamos considerando que, dado que el campo es de la misma expresión, y la única manera de tener cargas iguales Q y menos Q es que el área sea igual. Si tengo carga Q y menos Q, pero las áreas no son iguales, eso no va a poder ser cierto. Entonces tienen que ser las mismas áreas. O sea que si yo quiero modificar este resultado, tengo que modificar el área, pero lo hago en las dos placas. O modifico la distancia entre las dos, pero son las únicas opciones que tendría para modificar el valor de la capacitancia, repito, en el capacitor de placas paralelas, donde se ha despreciado el efecto del campo en los bordes. La situación sería análoga si en vez de decir X, yo decido, no, ahora que el potencial solo dependa de Z. Entonces aquí ya tendría que este es 0, pero esta no. Tendría este 0 y las expresiones me quedarían exactamente iguales, solo que en vez de ser variable X, sería Z y que la dirección del campo ahora sería en Z, no cambiaría el resultado de la capacitancia. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener capacitancia en estos casos, independientemente de si estamos hablando de coordenadas cartesianas cilíndricas esféricas? Lo primero que hacemos es calcular el potencial resolviendo la ecuación de Laplace en una dimensión más las condiciones de frontera que dé el problema. Luego encontramos el campo tomando menos el gradiente del potencial. El gradiente evidentemente en el sistema de coordenadas que se esté. A partir de ese campo, la componente normal es la densidad, o lo puedo despejar acá y decir, la densidad de carga es la componente normal por epsilon 0. Luego encuentro la carga como la integral de esa densidad diferencial de área en una de las placas, en este caso la placa que hayamos decidido que debe ser una carga Q. Y luego la capacitancia simplemente sería la carga de diferencia de potencial. Entonces lo que se quiere es que cuando se exprese el campo aquí, este campo quede la diferencia de potencial por algo más en algún vector unitario. Si logramos expresarlo y esto va a salir de la condición de frontera, entonces tenemos una forma alterna de poder calcular la capacitancia resolviendo la ecuación de Laplace en una dimensión. La situación es evidente que se puede hacer en problemas de 2 y 3 dimensiones, pero que momentáneamente en esta segunda unidad nos concentramos en una dimensión. Vamos a ver más adelante qué sucede cuando tenemos problemas en cilíndricas y en esféricas, pero en cartesianas resolverlo con respecto a una variable, cualquiera de ellas, es lo mismo en las otras dos o en las dos restantes.